Hoy es 1 de octubre del 2021. Vamos a hacer una pequeña explicación sobre el tema del cuento, ¿sí? Estamos en la página 192. ¿Qué en sí es un cuento? Es una narración breve hecha de hechos reales o imaginarios, creados por un autor. En todos los cuentos intervienen personajes que se sitúan en un espacio-tiempo determinado, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros leemos un cuento, siempre hay personajes que están dentro de ese cuento. ¿Quiénes son los personajes? Son las personas que participan en ese cuento, ¿ok? Puede estar en el pasado, puede estar en el futuro, puede estar en el presente. Ya en el espacio es en el lugar donde se desarrolla el cuento. Los cuentos se clasifican de 3 formas. Los de ciencia ficción, los fantásticos y los maravillosos. Recuerden que los cuentos son hechos reales o imaginarios, ¿sí? No siempre todo lo que hay en un cuento es real. ¿Sí? Muchas veces hay fantasía, hay cosas maravillosas que suceden, hay ciencia ficción, como es cosas que han avanzado en la tecnología. Entonces, cuando nos referimos a los cuentos de ciencia ficción, son los que relatan acontecimientos posibles en mundos imaginarios, ¿sí? Son los que presencian naves espaciales y máquinas de tecnología avanzada, ¿sí? Por ejemplo, los robots, ¿sí? Y los humanos con características de robots. Esos son cuentos de ciencia ficción. Nos vamos a los cuentos fantásticos, ¿sí? Son los que narran las acciones, pero se presentan de hecho de manera asombrosa. Hay imprecisiones en el tiempo y en el espacio, no se especifican en los nombres ni en las características de los personajes, por eso se le llama cuentos fantásticos. Y cuando hablamos de los cuentos maravillosos, son los que aparecen personajes y fenómenos que no son reales, ¿ok? Por ejemplo, ustedes vieron ese cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿sí o no? Que muchas veces la dan en cómica, ¿sí? Eso es un cuento, por eso mismo, maravilloso, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí son personajes, los personajes no son reales, ¿sí? Por ejemplo, un conejo que anda caminando por ahí y habla, la reina de las cartas, o sea, son hechos imaginarios, ¿sí? Como lo dije, sus protagonistas son princesas, son brujas, son hadas, son duendes, son ogros, ¿sí? Esos son los cuentos maravillosos. Por ejemplo, el de Shrek, ¿sí? Ahí habla sobre un ogro, ahí habla sobre una princesa, ¿sí o no? Sobre las hadas. Eso vendría siendo cuentos imaginarios, ¿sí? Entonces, si ustedes vieron la de Alicia en el País de las Maravillas, pero la número 2. Vi que a través del espejo, creo que era, la de a través en el espejo. Ahí sale una maquinaria, ahí tiene que ver la ciencia ficción. Ahí tiene que ver la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque ahí se traslada. Ese es un cuento de ciencia ficción. Porque ellos se trasladan de un lugar a otro, de un tiempo a otro, por medio de una burbuja de tiempo. ¿Sí? Entonces eso vendría siendo del tiempo. El Mago de Oz también. Exacto. Entonces esas son las clases de cuentos que hay. ¿Sí? Hay 3. Recuerden que un cuento son narraciones de hechos reales o imaginarios creados por una persona. Ustedes pueden hacer, ustedes pueden crear un cuento. Miren el cuento que me crearon el trimestre pasado. Para este trimestre también me van a crear un cuento, pero ese cuento lo van a hacer al final del trimestre. ¿Ok? Entonces, ya estamos aquí clarito con lo que son los cuentos. ¿Sí? A ver, Solange, los cuentos siempre son hechos reales. No. Pueden ser imaginarios también, ¿sí o no? Sí. A ver, Atel, en los cuentos solamente hay un solo personaje. No, hay varios. Pueden haber varios personajes, ¿sí o no? Exacto. A ver, otra pregunta. Córdoba, en los cuentos solamente se habla del lugar donde se realizan.
No, de hecho, aparte de esos lugares existen como también, aparte de uno existen como otros. Pues. Exacto, o sea que se traslada a diferentes lugares y a diferentes tiempos, a veces de día, a veces de noche, a veces pasó en años anteriores, a veces va a pasar en el futuro, ¿sí o no? ¿Sí? A veces son como tipo viajes en el futuro o al pasado. Como viajes en el futuro. Ajá, exacto. Ah, Como también volver al futuro. exactamente. ¿Sí? Entonces, esos son diferentes cuentos, ¿sí? Hasta ahí estamos claritos. Entonces, ahora nos vamos al libro de edufografía. Nos vamos a trabajar en edufografía. Habíamos quedado pendiente en la página 146, creo que fue, ¿no? Ajá. Ya resolvimos la página 144, 145, ¿sí o no? Ya hicimos la 146. ¿Sí? Ahora nos vamos a la 47 y la 48. Vamos a trabajar en la página 47 y 48, ¿sí? Maestra, no entendí por qué estaba diciendo 146. Sí, ya anteriormente habíamos hecho la 144, ¿sí? Hicimos la 145. ¿Ok? Maestra, 45, no 100. Ay, perdón, 45, sí, 45. La 45 y la 46 ya la hicimos. Ahora vamos a realizar la 100, perdón, estoy con asiento. Vamos a realizar la 47, la 48 y la 49, ¿ok? En la 47 y en la 48 tienen que hacer las letras igualitas, como están ahí, ¿sí? Del tamaño y todo. Maestra, ya nosotros hicimos la 47. Bueno, la 48, pues. Hacen la 48 y la 49. 48 y 49. Es que hay unos que sí van adelantados y hay otros que no van adelantados. Como yo que no la hice. Ok. No la adelanté. Sí. Tampoco la hice. Acuérdense que habíamos trabajado y habíamos llegado hasta la 47. Recuerden que todo lo que se trabaja en edufografía se realiza en el salón de clases. Están grabando. Salón de clases. Así que todo el mundo trabajando, pues.